Y continuamos aquí en Alta Política, como todos los martes en vivo en la señal 2 de Somos Alta. Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Realmente el tema que nos precedía era muy interesante, pero yo tengo que salir del tema que tenía preparado. Es la sorpresa de la otra noche. cosa. Hoy es el Día Mundial de Medio Ambiente y en razón de ello, de este programa Alta Política, el ambiente y el control de la naturaleza por parte de las economías físicas de los países en beneficio de la succión hacia otros países para la apropiación de los recursos naturales es un hecho concreto. El clima y sus alteraciones es un hecho que lo estamos viviendo en estos momentos y hoy, como Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a hacer una referencia sobre el tema. En los años 70 se inició a nivel mundial una gran movida de que el mundo estaba padeciendo la extensión del agujero de ozono que se expandía de la Antártida a distintas zonas. Luego se pasó de moda, empezó después el calentamiento global antropogénico creado por el hombre por las emanaciones de carbono y resulta que ahora cambiamos el calentamiento global por el cambio climático. El calentamiento global, mientras se prepara el mundo para un calentamiento global, ya lo dijimos en otros momentos de este programa, estamos asistiendo a un proceso de enfriamiento de la Tierra, no producto de otra cosa, sino de los cambios solares. Con respecto a eso, hay un ingrediente que se agrega que ya lo descubrió y lo tuvo en cuenta Benjamin Franklin, el Einstein del siglo XVIII, padre de los Estados Unidos de Norteamérica, con respecto a las corrientes marinas. Si es posible, señor director, que pongamos en pantalla el video que tenemos preparado de las investigaciones de Benjamin Franklin hasta la actualidad. Invierno de 2060 junto a las costas de Bretaña. Una gruesa capa de hielo hace imposible la navegación. A lo largo de toda la costa, muchos puertos permanecen cerrados esperando a que los rompehielos hagan su trabajo. Y por tercera vez este año, la mayoría de los aeropuertos europeos han cancelado todos los vuelos y miles de aviones se han tenido que quedar en tierra. Desde Noruega hasta España, de Irlanda hasta los Urales, toda Europa está siendo sacudida por esta ola de frío sin precedentes. ¿Realidad o ficción? Estas alarmantes predicciones forman parte de un informe encargado recientemente por el gobierno estadounidense, en el que se contempla seriamente que las corrientes oceánicas se están debilitando y la repercusión que esto puede llegar a tener en el clima de Europa. Esta catástrofe anunciada viene a engrosar la letanía de fenómenos climáticos que se han multiplicado en los últimos años. Lluvias torrenciales e inundaciones devastadoras. Olas de calor con consecuencias mortales y violentos huracanes y tifones, cada vez más frecuentes. Ejemplos suficientes para darnos cuenta del riesgo que corremos al alterar el clima de nuestro planeta. Esta vez la amenaza procede de las profundidades del Océano Atlántico, derivada de la complejidad de la corriente marina más mítica de todas, la corriente del Golfo. Franklin no solo fue un gran inventor, y no solo del pararrayos, también fue el primer embajador de los Estados Unidos en la corte francesa, y uno de los padres de la independencia de los Estados Unidos. En 1769, Ben Franklin era subdirector del servicio postal para las colonias americanas, y las autoridades británicas le encargaron que investigara a qué se debía que los barcos ingleses que viajaban entre Europa y América sufrieran retrasos de varias semanas en sus trayectos. Franklin le consultó a un primo suyo, ballenero de profesión, en Antac. A partir de sus descubrimientos, Franklin decidió trazar un mapa exacto de este río bajo el mar. Y fue en París en 1785 donde se publicó esta primera representación de la corriente del Golfo. En el Departamento de Cartografía de la Biblioteca Nacional de Francia, en París, se conserva un valioso duplicado.
La conservadora del departamento, Helen Richard, no deja de maravillarse ante la precisión del dibujo de Franklin. Según Franklin, la corriente del Golfo se interrumpía en algún punto en medio del Atlántico. 2 siglos después, sin embargo, los avances en el campo de la oceanografía permitieron a los científicos representar de forma completa y precisa la superficie de la corriente oceánica. Lo que conocemos como corriente del Golfo es una poderosa corriente superficial que tiene una fuerza 150 veces superior a la de todos los ríos de la Tierra juntos. Empujada por los vientos alisios, se origina en el Golfo de México, del que toma su nombre. Arrastra las aguas tropicales del estrecho de Florida hasta los grandes bancos del Nuevo Mundo. A continuación se dirige al este, donde se divide en varias ramificaciones. Una de ellas lleva las aguas tropicales del estrecho de Florida hasta los límites del Atlántico Norte. Es esta corriente del Atlántico Norte la que comúnmente asociamos con la corriente del Golfo y a la que se debe en gran parte la suavidad de los inviernos europeos. Pero el viaje de la corriente del Golfo no ha hecho más que empezar. Cuando las aguas tropicales llegan al océano Ártico, se enfrían súbitamente y descienden hacia la zona abisal, donde describen una curva que se conoce como circulación termoalina. A continuación, como si fuera una cinta transportadora enorme que se ralentiza en la profundidad del océano, vuelve a encaminarse hacia el sur para volver a unirse con el inicio de la corriente del Golfo en las costas americanas. Sin esta asombrosa mecánica, los jardines de Inverewe serían un páramo yermo azotado por los vientos y los bañistas invernales de Bretaña tendrían que romper el hielo del mar para darse un chapuzón. Pasaban varios cientos de años y volvían a cambiar y nadie sabía por qué. Yo pensé que en el periodo glacial tenía que estar pasando algo que estuviera interrumpiendo esta corriente, y cuando se detenía, dejaba de llevar calor al Atlántico Norte y provocaba un gran enfriamiento en Europa. La respuesta reside en el punto en el que la corriente tropical se sumerge hasta las profundidades del océano. Cuando estas aguas cálidas y saladas llegan al océano Ártico, pierden parte de su calor al entrar en contacto con el ambiente y las frías aguas que se encuentran. Y como consecuencia se produce la evaporación, que aumenta la salinidad y densidad del agua. A medida que las aguas van enfriándose y teniendo una mayor concentración de sal, se hacen más pesadas y se hunden hasta el fondo del mar para formar la circulación termoalina. Estas formaciones de aguas profundas constituyen el motor principal de la cinta transportadora oceánica y la corriente del Golfo. Pero si se perturba este delicado mecanismo, es probable que todo el sistema se interrumpa. Y eso es exactamente lo que ocurrió durante el último periodo glacial. Como consecuencia, la densidad de las aguas tropicales se reducía y no se formaban aguas profundas. Por lo tanto, si desviamos la corriente oceánica hacia el sur, se inicia una ola de frío en el norte de Europa. Es a lo que el profesor Broker llamó el talón de Aquiles de la circulación oceánica. Hablé del talón de Aquiles de la circulación oceánica porque si se perturba el proceso de formación de aguas profundas en el Atlántico Norte, todo se ve afectado. Y si uno de los ventiladores se detiene, ocurrirá lo mismo en otro lugar, y la distribución del calor por el planeta se reorganizará. En octubre de 2003, Peter Schwartz y Doug Randall publicaron un informe titulado Un cambio repentino en la situación climática y sus repercusiones en la seguridad nacional de los Estados Unidos. Este informe de 20 páginas es algo que a George Bush le hubiera gustado mantener en secreto, porque a pesar de que el título es tranquilizador, el contenido resulta demoledor. Convencidos de que el súbito cambio climático es inminente, los autores imaginan lo inconcebible. La interrupción de la circulación termoalina se producirá en torno a 2010. Lo que supondrá la escasez de recursos hídricos y la aparición de tormentas de nieve y fuertes vientos cada vez más frecuentes. Schwartz y Randall también pronostican la escasez de alimentos en todo el continente y la migración al sur de las poblaciones de Escandinavia y del norte de Europa en busca de tierras más cálidas. En otros lugares el sistema de monzones se trastocará y sumirá a China en el caos. La subida de los niveles del mar hará que Bangladesh prácticamente desaparezca y una sequía implacable asolará el este de África.
Ante la catástrofe generalizada, los Estados Unidos, que también se verán afectados por la ola de frío, adoptarán una política aislacionista y emplearán sus recursos en alimentar a su población y reforzar sus fronteras. En cuanto a la probabilidad de que todo esto suceda, lo cierto es que los autores, más que preguntarse si ocurrirá, se preguntan cuándo ocurrirá. Bueno, qué tema, ¿no, Javier? Realmente un video contundente, porque esto de las explosiones nucleares en el Pacífico y todo lo que hace al calentamiento y rompe este circuito, digamos. Claro, yo creo que de esta manera ponemos en pantalla y se puede visualizar que va más allá de una chimenea de una industria que impide el progreso de un país subdesarrollado. El tema del cambio climático es algo que lo conocen muy bien los señores súbditos ingleses, de allí de que el cambio que se está produciendo en el mundo, el sur llega a ser la opción para la humanidad, de allí que China esté firmando convenios con nuestro país de todo tipo, y de allí de que el armamento virtualmente nuclear que el Imperio Británico estableció en el sur argentino tiene sus motivaciones que van mucho más allá de 3 o 4 pozos petrolíferos. Es toda una cosmovisión del futuro de la humanidad que está en juego. Yo creo que con esto te dejo la palabra, Andrés. No, realmente, bueno, aprovechando, digo, muy buen material por el tema de que es el Día Mundial del Medio Ambiente, así que, digamos, también nos sumamos en este sentido, ¿no? A aportarle desde este punto de vista y no del criterio parcial y apropiadista de los recursos naturales. De los recursos naturales, que así es. Como siempre digo, los protegen para venir a usufructuar los otros. Por eso nosotros no podemos tener minería, no podemos usar ninguno de nuestros recursos naturales. Hay que protegerlos para que los otros que vengan los encuentren intactos y nosotros sucumbamos. Qué importante que nuestros dirigentes no puedan ver esto, tomar conciencia de esto y no caer en esas falsas ideologías, como venimos diciendo habitualmente, esas que velan la realidad. Claro, que velan la realidad. Estas son las materias del programa de estructura económica de economía física que es el que estudiamos, ¿no? Que es todo integrativo y no es una economía de 1 más 1 ni 2 más 2. Nos tenemos que despedir. Yo sí saludando obviamente a todos los periodistas, porque vamos a celebrar mañana y en estos días el Día del Periodista. Como siempre digo, nosotros desde Alta Política, y lo mismo que hacemos también desde Alto Perfil, desde la FM también Alto Perfil 89.3, tratando de encontrar un espacio de comunicación que nos sirva para que esos valores que hacen a la vida cívica se puedan realmente aprender, vivir y transmitir también a las generaciones futuras. Siempre decimos que hay que pensar no solo en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Esto que nos ponía en pantalla Javier tiene que ver con eso, con ese cuidado también de las próximas generaciones, que ojalá sean generaciones de argentinos que tengan mucho amor a Dios y a la patria para el cuidado de este medio ambiente que tiene que ser para usufructo de esta bendita tierra. Quiero saludar a toda la familia de Jorge Vidal Casas, mandarle un fuerte saludo de todo el equipo de producción de este programa y obviamente, bueno, nuestro amigo Eduardo de Francisi, que ha sido operado en el día de hoy, también ha salido bien la operación, así que bueno, contentos, esperemos que se reponga rápidamente y nos acompañe como hace todos los martes desde hace 4 años. Muchísimas gracias a toda la gente de Orán, Rosario Frontera y a los que a lo largo y al ancho de nuestra Salta nos mandan sus mails, sus llamados, se comunican con nosotros para tratar de hacer un espacio de comunicación política que nos sirva a todos los salteños, a todos los argentinos. Hasta el martes próximo, si Dios quiere.